como hoy nos corresponde otro tema, venimos hablando de lo que dijo el Señor a través de Juan allá en Apocalipsis. Estamos viendo escatología. Todo este estudio es con respecto a los tiempos futuros, lo que viene. Y Cristo viene pronto, Él ya está muy próximo y nosotros le estamos esperando. Y todo lo que estamos hablando en estas predicaciones es para prepararnos para ese gran encuentro. Ya casi vas a tener la cita de tu vida, cuando vas a ver a Jesús. Esa es la cita más importante que tú vas a tener en toda tu existencia. Entonces, cuando tú vas a una cita, te arreglas, te perfumas, te pones bonito, te bañas. Hoy para venir a la iglesia te bañaste, creo. Te alistaste y dijiste voy porque quiero verme bien. Es más, para nosotros venir a congregarnos es algo especial, ¿o no? ¿Sí? Desde niños nos enseñaron que la mejor ropa es para el domingo, que la mejor pinta es el domingo en la iglesia, porque es el momento en el que vamos a estar con el Señor, donde vamos a estar con la iglesia, con las personas que amamos a Dios. Imagínate entonces el un día encontrarte con Jesús, cara a cara, frente a frente, cuando lo vas a mirar a los ojos y Jesús te diga, aquí estás, bienvenido, qué lindo estás, qué linda estás. ¿Qué tal el Señor tener que mirarte y decirte, ¿y por qué no te bañaste? ¿Por qué no te arreglaste? ¿Por qué no te cambiaste el vestido? ¿Por qué no te preparaste un poquito más para este momento? O sea, la cita era conmigo, yo soy tu creador, yo soy quien te alimentó todos los días, quien estuvo contigo todos los días de tu vida. Oye, deberías tener un poco más presente esto y hacer que sea la cita más importante. Entonces digo esto porque las predicaciones que ya vamos hoy para la número 26, que ya son bastantes, ¿no? Con respecto a los tiempos finales, pues solo es para alistarnos, para que cuando llegue ese día estemos bonitos, arregladitos y listos para recibir muchos galardones que el Señor tiene para nosotros. Y esos galardones que los recibiremos como recompensa de lo que hemos hecho acá en esta tierra. Y aclaro, la salvación no te la ganas, esa la ganó Cristo. Yo sé que ya lo sabes, pero por si las moscas, ¿no? Tú no estás trabajando y sirviéndole a Dios o portándote bien para tratar de ganarte una salvación, no. La salvación la ganó Cristo para ti a través de su muerte y sacrificio. Pero todo lo que haces después de ser salvo, tu buen comportamiento, tu buen testimonio, tu santidad, el despojarte de las manchas que traías de antes, el hacerte cada día más sabio en la palabra de Dios, aprender, someter tus emociones, ese crecimiento espiritual y todo el servicio que das a Dios también, lo que ofrendas, todo lo que haces es porque eso será pagado en el cielo. No te garantiza la entrada a la eternidad, pero sí te garantiza tus recompensas en la eternidad. Entonces aquí te vistes con la justicia de Cristo, allá te vestirás de tu propia justicia. Ten en cuenta que todo lo que hagas trascenderá para siempre. Así que ponte la ropa correcta, abre tu corazón, dile Señor, dame ojos espirituales para ver lo que tú quieres que yo vea, dame oídos espirituales para escuchar tu voz, para ser una persona entendida en tu palabra, entendida en los tiempos, para ser sabio espiritualmente y tomar decisiones acertadas en lo que tú me indiques, Señor. Quiero ser como tú, quiero ser un reflejo tuyo en esta tierra, quiero que la gente me confunda contigo. Creo que ese debería ser el propósito de nosotros todos los días, ¿no? Ya somos salvos, ahora ¿qué hacemos con esa salvación? Ser cada día más como Jesús. Fuimos santos, declarados inocentes posicionalmente en nuestro espíritu, pero a esta mente toca educarla. A estas emociones tenemos que educarlas también y a esta voluntad también tenemos que modificarla. Entonces es el proceso de crecimiento de todos y por eso venimos a una iglesia, ¿no? Porque la iglesia es donde los perdidos se salvan y donde los salvos crecen. Si tú ya eres salvo, entonces estás en crecimiento. Bueno, si no eres salvo, pues hoy es el día de tu salvación. Y quiero ver Apocalipsis 14:6, que toda esta introducción que acabo de dar tiene que ver con lo que viene. Por eso lo dije. Porque es el mensaje de 3 ángeles. En el versículo 6 del capítulo 14 hasta el versículo 13 está el mensaje de estos 3 ángeles. Me salto los primeros 5 versículos
porque ya hablamos de los 144,000. Ya tocamos ese pasaje dentro de otra predicación que se llama los 144,000. Entonces no me voy a detener ahí porque necesitamos avanzar y voy a cruzarme de una hasta esta partecita, dejando algo claro, que estos capítulos, desde que sonó la séptima trompeta, tienen un interludio, es como una pausa, donde Dios nos dice cosas que no específicamente tienen que ver con lo cronológico de los sucesos, sino con el total de los sucesos. Por ejemplo, hace 8 días hablamos de la mujer, del dragón, del niño, ¿cuántos estuvieron acá? Y no está hablando de que eso pasará específicamente en un momento, sino que narra, nos describe lo que ha pasado durante todo este tiempo. Incluso les dije que es 2000 años de historia e incluso más. Cuando habla del dragón que arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas, sabemos que eso ocurrió mucho antes, aunque también va a ocurrir cuando esté la gran tribulación, porque los demonios, el diablo y los demonios van así, en descenso, van de porrazo en porrazo, cada día cayendo más bajo hasta que serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, y ya ahí será para siempre su condenación. Entonces, teniendo claro esto, podemos ubicarnos para saber que lo que Dios dice justo en lo que vamos a hablar tiene que ver con la gran tribulación, con lo que va a pasar durante el tiempo que las personas que se quedan van a tener que enfrentar, que no va a ser nada fácil. Entonces, ¿qué tal si lo leemos? Pero primero oramos, ¿vale? Oremos al Señor, pidámosle sabiduría, discernimiento, que sea su Espíritu Santo hablando a nuestros corazones y que nosotros también tengamos un corazón enseñable. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos disponemos para ti. Abrimos nuestra vida, Señor. Te pedimos que nos des ojos para ver, oídos para oír, Señor. Que nos des un espíritu enseñable. Hoy tenemos toda la disposición. Nosotros tomamos la decisión de ser buena tierra, de concentrarnos en tu palabra y no permitir que nada robe esa semilla. Que el enemigo no nos distraiga, que ninguna preocupación, ningún pensamiento nos saque de acá, de lo que tú tienes para nosotros. Que podamos estar muy concentrados, Señor, recibiendo la palabra que tienes para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te adoramos, Señor, y nos disponemos para ti. Te damos gloria porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres nuestro Dios providente. En ti confiamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 13 dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo, me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Entonces, el título de esta predicación es El mensaje de los tres ángeles. Y vamos a hablar de ellos sumando un cuarto punto donde nos vamos a concentrar en la resistencia y en la esperanza que deben tener las personas que estarán acá en la gran tribulación, que no vas a ser tú, espero, ¿no? Nos vamos con Cristo. ¿Cuántos ya tienen planeado ir en el arrebatamiento de la iglesia? ¿Sí? Pero, si quizá alguno se queda, debe saber lo que dice este capítulo.
que resume muchas cosas que ya hemos visto, porque habla de la marca de la bestia, habla de muchas otras cosas. Y en el caso tal de que esa persona se quede y no se fue en el arrebatamiento de la iglesia porque no estaba sellado con el Espíritu Santo de Dios, de la promesa, que es las arras de la herencia, entonces pues va a tener que tener una gallardía, como decimos en Colombia, una berraquera para soportar las cosas que vienen y poder alcanzar su salvación, poder ser salvo y poder salir triunfante de toda esa tribulación que viene sobre la tierra. El primer mensaje es muy claro y como dice ahí en el versículo 6, dice la palabra de Dios, leamos ese pedacito otra vez, dice: vi volar por en medio de los cielos a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y no sé si de pronto hay alguien aquí de mi época que cantaba esto en una canción, en un corito de esos viejos. Fercho, ¿te acuerdas? ¿Alguien se acuerda de esa canción? Yo creo que Eduard también, que también es viejo, dice. No digo, o sea, digo viejo en el evangelio. Que decía algo así como: temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén. Y empezaba diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor de todo poder. ¿Ahora sí se acordaron? Ay, más viejos acá. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Ay, chévere. Y era bien guapachosita esa canción, que sería chévere montarla otra vez, ¿no? ¿Sí? ¿Sí les gustaría? Toca hablar con los de la alabanza a ver si montamos clásicos de la música cristiana. Es que hay canciones viejitas que tienen unas letras espectaculares, que es pura Biblia, pura Biblia. Y la adoración debe ser Biblia. La palabra dice que debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Por eso la adoración debe estar cargada de la verdad de Dios, pero espiritual, ¿no? En espíritu renacido, somos nuevas criaturas que cuando cantamos o adoramos, cuando proclamamos la verdad, es cuando somos verdaderamente adoradores. O sea, eso es un adorador es el que habla la verdad, con melodía, sin melodía, pero dice de su boca la verdad, el evangelio desde su espíritu. Eso es muy poderoso. Entonces aquí lo que está diciendo el primer ángel es dos cosas básicas. Primero nos dice que el evangelio es eterno. Él trae un mensaje eterno para los moradores de la tierra, aquellos que están a punto de pasar todas las calamidades de las cuales ya hemos hablado algunas, la mayoría, y nos falta solo ver las 7 copas de la ira de Dios, solo que no hemos llegado ahí, entonces ahí vamos. Pero está diciendo, el evangelio tiene que predicarse. Hay un mensaje y es el único que puede salvarlos de todo este tormento que viene sobre el mundo. Y este mensaje que estará en boca de esos 2 profetas que también hablamos, de esos 144,000 que ya hablamos, que estarán proclamando por toda lengua, nación, por todo pueblo, en toda cultura, diciendo: Jesucristo vino al mundo para salvarnos y Él ya se llevó a su iglesia, pero si tú te quedaste y crees en Jesús como tu Señor y Salvador, lo aceptas en tu corazón y dejas que el Espíritu Santo te llene de la fuerza que necesitas para no entrar en el sistema del anticristo y no dejarte marcar de todo lo que va a pasar en esta tierra, tú podrás salir triunfante y llegar a la eternidad y no ser condenado. Porque otro de los mensajes del tercer ángel es ese, ¿no? Que hay condenación para el que se deja marcar de la bestia. Entonces el poder está en el evangelio. El poder está en el mensaje y lo llama evangelio eterno. Di conmigo, evangelio eterno. Y es que el mensaje más poderoso que existe en el universo, en la historia, es el que tenemos nosotros, el mensaje del evangelio. Porque es el único mensaje que puede salvar a las personas de una eternidad sin Dios. No existe otro. Cualquier ciencia que tú aprendas en una universidad va a ser buena, te va a ayudar para tener una vida exitosa acá en esta tierra. Te puede dar plata, te puede dar posición, estatus, pero nunca te dará la salvación. Lo único que le da la salvación a alguien es el mensaje eterno del evangelio, como lo dice aquí, el evangelio eterno.
¿Y por qué lo describe como evangelio eterno? Porque es un mensaje que está desde la eternidad hasta la eternidad. En Tito, en el capítulo 1, versículo 2, dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Antes de que existieran los siglos, el tiempo como lo conocemos hoy, en la eternidad pasada, si así le podemos llamar a lo que ocurrió antes de que existiera el tiempo cronológico que corresponde a esta creación adámica. Desde antes de que existiera todo esto, Dios ya tenía un plan. Dios ya tenía un plan de redención. Antes de que el hombre cayera, antes de que el hombre pecara, ya Dios tenía el plan para rescatarlo y para salvarlo, que era Jesucristo, su Hijo, viene al mundo, Jesucristo, su Hijo, viene al mundo a entregar su vida por los pecadores, y todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Es el mensaje más poderoso, tan sencillo, pero tan poderoso. Cristo ya lo pagó por ti. Jesús ya fue a esa cruz, se cargó todos tus pecados, todos los que cometiste durante toda tu vida, aún hasta los que no has cometido. Todos esos se los cargó Jesús sobre su carne, y en esa cruz fue castigado hasta la muerte por esos pecados. ¿Por qué hizo eso? Porque fue tu sustituto. Se puso en tu lugar, recibió tu castigo, cargó tu condenación para hacerte a ti libre de la culpa, para borrar de ti todo pecado, todo historial, y dejarte limpio ante Dios y declararte justo, inocente. Qué mensaje tan poderoso, ¿no? ¿Cómo en 1 minuto, en 2 minutos tú puedes sacar a alguien del infierno con este mensaje? Poderoso, ¿no? Amamos evangelizar, amamos hablar a la gente de Cristo, porque ese mensaje lleva poder en sí mismo. Solamente abrimos nuestra boca y dejamos que el Espíritu Santo haga lo demás. Que Él traiga cada palabra al corazón y la siembre en la persona y traiga convencimiento a la persona. Porque es que incluso creer en este mensaje es algo sobrenatural. Se necesita que el Espíritu de Dios actúe para que alguien crea en que Jesucristo es el Salvador. Entonces es un mensaje que cuando lo predicamos estamos acompañados de todo el poder del cielo, donde el Espíritu de Dios está con nosotros, porque Él está interesado en que prediquemos este mensaje. Y cuando lo hablamos, entonces Él entra en acción y taladra el corazón, lo martilla. El oyente va a ser compungido por ese mensaje, porque es un mensaje que, aunque la mente humana al principio no logra entenderlo en su totalidad, hay algo espiritualmente que ocurre que comienza a estremecer y sacudir a la persona y lo lleva a reconocer a Jesús como su Salvador. El evangelio de Dios es por fe, dice la palabra, se recibe por fe. Entonces Dios también pone una medida de fe a cada persona, porque dice eso la palabra, que Dios repartió una medida de fe a cada uno, una fe suficiente para que cualquier persona pueda creer en Jesús como Salvador y como Señor de su vida. Es poderoso saber hoy que este evangelio y este plan es eterno, y que cuando yo lo predico trascenderá no solo del principio de los siglos, como dice acá, sino que será por la eternidad. Dice segunda carta a Timoteo capítulo 1 en el versículo 9: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí lo leíste? ¿No te parece poderoso? ¿Sí o no? O sea, escucha lo que dice, presta atención. Él nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, según su propósito, y la gracia, di conmigo gracia. Es que el evangelio es gracia, es poder. Gracia es gratis. Gratis. Tú no tienes que pagar por esto. Jesús pagó todo por esto. Tú solo tienes que recibirlo, aceptarlo, creerlo. Eso es todo. Es que incluso el creer, Dios te lo puso, porque la fe es como la mano que Dios te dio para recibir todo lo que Él quiere darte. Entonces tú extiendes esa mano, recibes tu salvación, y dice aquí la palabra que es por gracia. Pero me parece poderoso varias cosas que dice acá el versículo. Una de ellas es que aclara: Dios no miente. Dios no miente. Después de escuchar todas las predicaciones de los últimos tiempos que hemos hablado acá, última hora le llamamos, analízalo y verás que todo puede sonar muy fantasioso para alguien normal.
que vienen, que los demonios que salen, que del abismo, eso es como que, a ver, de verdad, eso es como una película de Hollywood, una película de ficción. Pero lo asombroso es que lo creemos. Y no lo creemos como por sí, lo voy a creer, no, lo creemos con pasión. Hay algo que arde en nuestro corazón que nos impulsa a creer en esto. ¿Tú crees que eso es normal? No, es el Espíritu Santo en ti que te hace arder el corazón para que creas lo que Dios está diciendo. Y entonces ahora analízalo. Si el que lo dijo no miente, entonces creo que debemos creerlo o no. ¿Cómo le vamos a creer? ¿Cómo le vamos a creer a otra persona? ¿Cómo le vamos a creer a los medios, al político, al que habla y no a Dios? Es que no tiene ni sentido. A veces nosotros somos no nosotros, la gente. Y entonces sale alguien a hablar y dar un discurso y toda la gente, oh. Pero cuando miramos la palabra del Señor, la palabra de Dios ya nos habló de todo lo que está pasando hoy en el mundo y lo que va a pasar. Y es tan acertado, tan poderoso, que para creerlo, solo mira el cumplimiento de lo que tienes hoy, las señales que ya se han dado. Entonces, si ya se cumplió todo eso, seguro, créanme, todo lo demás se va a cumplir. Esta palabra que estamos diciendo es una palabra eterna, no es un mensaje improvisado, no es vamos a ver qué pasa y si algo, entonces decimos esto. No, es el mensaje eterno desde antes de los siglos, desde antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía un plan, porque Dios todo lo sabe y Él ya sabía de antemano las cosas que ocurrirían y entonces diseñó el plan de salvación para que nosotros podamos salir, escapar. Pero como iglesia nos vamos con Cristo antes de, ¿cierto?, de que pasen estos juicios. Pero si alguien se queda, debe saber qué hacer, ¿no? Debe saber que tiene que mantenerse en este evangelio de Jesucristo, porque es lo único que lo sacará victorioso. En primera de Pedro capítulo 1 versículo 24 dice: porque toda carne es como hierba, la hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios es para siempre. Todo ha cambiado, la ciencia ha cambiado, la historia tú puedes ver cómo ha venido de acuerdo a las políticas, de acuerdo a los imperios que han pasado en esta tierra, las guerras que han cambiado también, las economías, todo eso ha cambiado en la historia. Pero hay algo que nunca ha cambiado y es la palabra de Dios. Y no va a cambiar, porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Dios, y sus palabras son para siempre. Yo escuché hablar al anterior papa que dijo: es importante que cambiemos la Biblia, porque la Biblia, dijo él, está desactualizada, es un libro viejo y estas generaciones nuevas necesitan algo nuevo. Y yo lo escuché y dije: ¿tú crees que la palabra va a cambiar? Y el que la quiera cambiar no sabe en lo que se está metiendo, ¿no? Porque la palabra también habla de eso. El que quiera cambiar una jota, una tilde, el que quiera cambiar algo de lo que dice ahí, va a tener problemas serios. Porque la palabra es la palabra. Y si tú comparas esta Biblia, por ejemplo, yo tengo acá una Reina Valera 1960, pero si tú estudias esas Biblias o esos pergaminos antiguos, los primeros manuscritos, ves que la palabra sigue siendo la misma. Que claro, en una traducción pueden cambiar las expresiones, puede cambiar la forma de decirse, pero la palabra es la misma. Hoy vas y compras una enciclopedia de griego, de hebreo, y descargas la Biblia de sus manuscritos originales y tú puedes comenzar a mirarla, palabra por palabra. La tecnología nos permite hacer eso hoy. Y puedes comprobar que la palabra es desde siempre y para siempre. Es el evangelio eterno, como dijo el ángel. El ángel dijo: traigo un evangelio eterno. Entonces nosotros creemos eso. Lo segundo que dijo ese primer ángel fue un llamado, o hizo un llamado a la adoración. Lee conmigo ese pedacito, porque él dijo: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Diciendo de primera mano
que todo lo que está pasando en esta tierra es contrario al propósito de Dios. Porque cuando el ángel dice eso, creo que es un golpe directo a la idolatría y al ateísmo. ¿Sí ves cómo está el mundo el día de hoy? O lleno de idolatría o ateísmo. Cada día crece más en el mundo estas corrientes. No creo en Dios, no creo en nada sobrenatural, no creo en esas cosas espirituales, y afirman estas cosas, pero pues eso no va a cambiar la verdad. Dios sigue siendo Dios. Amén. Además dice la palabra que es el necio el que dice en su corazón que no hay Dios. Entonces cuando el ángel está trayendo este mensaje, está haciendo un llamado a la adoración verdadera, de nosotros dirigirla a Él. Y hace un momento les estaba diciendo acerca de esta adoración, que adoramos en espíritu y en verdad. Adoramos al Señor. Toda persona está diseñada para adorar. Toda persona. La pregunta es, ¿qué está adorando? Porque toda persona tiene que poner y concentrar su tiempo, sus recursos en algo. Y eso se convierte en su adoración. La idolatría que vemos como las imágenes que hacen de fundición, los ídolos, y que la gente se postra a adorarlos, a pedirles, a llorarles, pues los que hemos leído la Biblia sabemos que eso es abominación a Dios. A Dios no le gusta eso. ¿Cómo vamos a cambiar la gloria de un Dios eterno por una imagen o por una escultura hecha por las manos de un hombre mortal? Aún así el entendimiento se enceguece tanto que las personas hacen una escultura y a eso le llaman Dios. Y se le arrodillan y le piden y le lloran y le conversan. Tú has leído la Biblia y sabes que la idolatría es algo demoníaco, porque los demonios quieren ser adorados y nadie va a adorar un demonio como porque quiere, a menos que sea un satanista, no sé. Pero si alguien más bien adora un ídolo y el ídolo encuentra que al meterse ahí, el demonio sabe que al meterse en ese ídolo puede ser adorado, eso es lo que hacen los demonios. Y entonces muchas personas resultan adorando demonios sin saberlo, pidiéndole a demonios, resultan hablando con demonios sin saberlo. Y claro, los demonios también pueden hacer cosas, ¿o no? Y entonces los demonios pueden manifestarse, pueden, no sé, hacerle el milagrito a la persona, retirar la enfermedad que ellos mismos pusieron, o qué sé yo. Y entonces, ¿tú crees que eso es Dios? Claro que no. Es algo tan abominable porque usurpa el lugar de Dios. Y Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Él es eterno, Él es desde siempre y para siempre, como lo leíamos acá en Éxodo capítulo 20, versículo 3, allá desde los 10 mandamientos, cuando Dios habló con Moisés, le dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas. Jehová tu Dios de todo tu corazón. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mira cómo dice aquí la palabra de Dios. Dios es celoso, fuerte, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, relaciona al idólatra con el que aborrece a Dios. Si adoras un ídolo, si lo pones como tu Dios, dice Dios, eso es aborrecerme a mí. Eso es quitarme a mí del ser el objeto de tu adoración por adorar un ídolo, por adorar una escultura de un hombre. Entonces Dios dice, no lo hagas, y lo dice estrictamente, no lo hagas, no te hagas imagen de esas cosas y no te postres ante ellas, no las adores. Yo he escuchado a muchas personas decir, no, es que simplemente son imágenes que tenemos para recordar, pero no nos digamos mentiras. Tú ves las procesiones, tú ves todo lo que hacen, tú ves cómo la gente quiere tocarlos, llorarlos a esas imágenes, ¿o no? Eso es abominación a Dios. ¿Y por qué es enfático el ángel? Porque cuando venga la bestia va a ser una imagen del anticristo. ¿Se acuerdan? Que es un ídolo, que el diablo mismo va a hacer que ese ídolo hable y haga milagros. Y entonces la gente que está enceguecida y que está acostumbrada a su idolatría pagana, pues va a ser para ellos muy fácil adorar un ídolo más. Y van a ver ahí como si fuera Dios ese ídolo y lo van a adorar y se van a postrar, porque el anticristo va a pedir y el falso profeta que adoren esa imagen, que se postren ante ella, y la gente lo va a hacer. Pero el ángel contundentemente lo dice: no lo hagan, solamente adoren a Dios. Dejando claro, si alguien se quedó, entonces necesitas escapar de esto. Primero, recuerda que es el evangelio eterno el que te saca de aquí. Segundo,
necesitas poner toda tu adoración en Dios, en el Dios verdadero, en el Dios invisible. Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, Dios no es materia, Dios es espíritu. ¿Está claro? Y yo sé que en la Biblia encontramos muchas teofanías, muchas formas como Dios se personifica de alguna manera para poder enseñar, para poder mostrar. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento más que todo. Pero no es que Dios sea eso, que se compare a través de analogías, de metáforas, para que nosotros tengamos un entendimiento, como por ejemplo cuando decimos el cordero inmolado, no es que Jesús sea un cordero, sino que vino como cordero para presentarse en un sacrificio. Cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto para que la gente no muriera, entonces ¿qué pasó después? Cogieron la serpiente y la convirtieron en un ídolo. Y Dios dijo, no, es que esa no era la idea. Esa nunca fue la idea. La idea era mostrar una imagen de lo que pasaría en la cruz. De que todo aquel que cree en Cristo no se pierde, sino tiene vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 15. Jesús se lo dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces puede ser que Dios usó imágenes, formas literarias para que pudiéramos entender un poco más fácil el mensaje, pero no significa que Dios sea un objeto, una persona o algo que está hecho de materia, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Sí estamos? Él está aquí. Y no necesitamos poner una imagen para saber que está aquí. ¿Tú crees que Él está contigo? Adora a Dios. No adores cosas que aparentan ser Dios. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios es solo uno. ¿Estamos? Y ese es el Shema de los hebreos, ¿no? Escucha, Israel, Jehová el Señor, Jehová uno es. Que es una confesión que se hacen en el Shabbat y bueno, en diferentes fiestas judías. Y todo el tiempo la hacen porque Dios es nuestro Dios. Y no tendremos dioses ajenos. En Isaías capítulo 42 versículo 8 dice: yo Jehová, escuchen, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Este versículo me encanta, porque es Dios mismo quien está diciendo: mi nombre es Jehová o Yahweh, que mejor la transliteración del nombre sería mejor así, ¿sí? Como YWH, Yahweh. Ese Dios que es el gran yo soy está diciendo: soy yo el que tengo vida en mí mismo, yo soy la fuente de la existencia, yo no dependo de nada para vivir, yo soy la vida. Eso significa yo soy o Yahweh. Cuando nos aparece en el Antiguo Testamento Dios diciéndonos su nombre, lo que pasa es que en la Reina Valera la transliteración es Jehová. ¿Sí me explico? De hecho hay otras versiones, como la Dios habla hoy, que dice Yahvé. ¿Sí? Bueno, hay varias. Está bien, no pasa nada. Lo que importa acá es lo que está diciendo Dios. Yo soy Dios, Yahweh, Yahvé, Jehová, yo soy. Ese es mi nombre y a nadie más le voy a dar mi adoración. Mi gloria no se la entrego a nadie, ni mi alabanza se la entregaré a esculturas. Y hace la salvedad: a esculturas. Entonces esos amigos religiosos pueden tratar de defender su idolatría de mil maneras, pero idolatría es idolatría y es abominación a Dios. Punto. Jehová el Señor uno es. Y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Para Él la gloria y la alabanza. Amén. Y dice también la palabra del Señor en Salmos capítulo 95, versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Ahí no está diciendo delante del ídolo, delante de la imagen, delante de la estatua. Qué lindo es cuando tú en tu casa, ahí en tu habitación, te arrodillas en la misma cama, puede ser, o en ese lugar secreto,
donde sabes que nadie te está viendo, que no te estás arrodillando ante ningún objeto, ante nada, sino que estás creyendo que Dios está ahí contigo y que cuando le oras, Él te está escuchando. Eso es poderoso, eso se llama convicción. No lo estás haciendo para que alguien te vea, no lo estás haciendo para cumplir, no sé, un requisito religioso o por un fetiche, porque un fetiche consiste en eso, en algo físico, para creer en algo que tú no ves. Eso es brujería incluso, porque los brujos hacen eso, hacen fetiches, el muñequito, la vaina, para que tú te aferres a algo, la cruz y qué más cosas para que tú digas, uy, aquí esto me va a guardar, esto me va a librar. Las goticas y el riego y las velas y no sé qué, brujería, todo eso es hechicería. Tú no necesitas prender una vela para ahuyentar las malas energías. Tú no necesitas ponerte ciertos colores para que no te toquen las malas cosas. No necesitas hacerte el baño de las 7 hierbas, ni tampoco la jugadura de calzón, nada de eso. ¿Sabes qué necesitas? Creer que Dios está contigo, invocar al Dios invisible y saber que Él va contigo todos los días. Él es tu guardador, Él es tu sustentador, Él es quien te bendice, Él es el que guarda tu familia, el que te protege, el que te lleva en victoria. ¿Lo crees? Él está ahí, sencillo, Él está ahí, Él está aquí. Y a Él le damos la gloria, Él vive aquí. Amén. Aleluya. Pero en Romanos capítulo 1, versículo 25 dice estas palabras: ya que cambiaron la verdad, presta atención, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Estas personas cambian la verdad. No adoran al Creador, sino a la creación, a las criaturas. Obras de manos de hombres muchas veces, o idolatrías, cualquier cosa que le quite el lugar a Dios. No solo un ídolo hecho de yeso o de madera, también puede ser un trabajo. Porque concentras todo tu tiempo, todas tus fuerzas, toda tu energía, le inviertes, le das, porque es toda tu obsesión está ahí y se convierte en un ídolo. Pero entonces mira aquí lo que dice la palabra. Muchas personas dicen, no quiero a Dios en mi vida, yo la verdad no creo en esto. Esa creencia obstinada que va en contra de Dios, que muchas veces es adoctrinamiento o filosofías o ponerse a leer cosas que no deberían leer, y eso comienza a cambiar el pensamiento, eso comienza a formar unas barreras en la cabeza, unas fortalezas que pues toca destruir, pero si no se hace, eso termina destruyendo a la persona. Porque mira lo que dice el versículo siguiente: como no tuvieron la verdad, no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Me puedes poner, porfa, Aleja, no sé quién está ahí? Alejita, Alejita, ¿me puedes poner ese mismo versículo en Nueva Traducción Viviente? Porque lo vamos a entender más claro. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Pásamelo. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres. Y como consecuencia de ese pecado, porque eso es pecado, aunque las personas quieran meterle colorcitos y decir que es bonito y que es amor, no, Dios dice que es pecado, punto. Sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. ¿Dónde sufrieron el castigo? Dentro de sí. Creo que alguna vez yo hablé de eso, pero te lo recuerdo. No estamos condenando a nadie ni juzgando a nadie, porque así como el borracho o el drogadicto puede ser libre de sus adicciones, también el homosexual puede ser libre de su adicción. Porque la palabra de Dios dice que son vicios contra naturaleza. O sea que describe la homosexualidad como un vicio que va en contra de la naturaleza. Ya. Eso también tiene solución. Y la solución se llama Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero me llama mucho la atención todo el contexto de lo que estamos hablando, ¿no?
por no tener en cuenta a Dios, por rechazar a Dios, por decir no, yo no quiero saber nada de Dios, quiero vivir mi vida. Ok, listo. Ahora son entregados a una mente reprobada, terminan haciendo cosas que no deben hacer, cometiendo pecados sexuales, etcétera. Y entonces dice acá el versículo: y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían, porque el castigo es dentro. Mira, una persona que tiene estas malas costumbres, una persona que tiene estos vicios, que practica la homosexualidad. ¿Conoces alguna? Seguramente sí, yo también. Tengo familiares, de hecho, que respeto y amo mucho. Pero ¿sabes qué pasa? El castigo es dentro. Y si haces un análisis, dime si estoy diciendo la verdad o no. Pero ese tipo de personas son las más depresivas, las más tristes, las que sufren más de ansiedad. ¿Sí o no? ¿Por qué? El castigo empieza desde dentro. Por eso ese tipo de pecados comienza a sufrirse sus consecuencias en el interior de la persona. Y son personas vacías, con mucho dolor, tú lo puedes ver en sus ojos. Puedes ver la tristeza. Sí, ellos van a culpar la denigración social, ellos van a culpar la homofobia y muchas cosas más que no estamos de acuerdo con eso. Amamos a las personas. Y quiero ser claro con lo que estoy diciendo. Pero no, es el resultado de el pecado, de los malos hábitos, de esos vicios que son contra la naturaleza, que son también el resultado de no tener en cuenta a Dios. ¿Estamos o no? Ahora bien, es solo el principio de la lista. Solo que no sé por qué Pablo lo puso de primeras. Yo no sé, estamos en el Nuevo Testamento. Para los que dicen que eso solo está en el Antiguo Testamento, no, estamos en Romanos. Carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma, Nuevo Testamento, después de Cristo. Aquí estamos hablando de que esto es un pecado que toca prestarle atención y que no vamos a condenar a nadie porque lo practica. Lo amamos como amamos al drogadicto, al borracho, al que sea. Los amamos y les predicamos el evangelio porque creemos que hay esperanza para ellos y creemos que la salvación empieza también desde dentro. Que si Jesús viene a vivir dentro de ellos, Dios comienza a transformar su vida desde dentro hacia afuera. Y puede cambiarlos completamente porque creemos en la obra perfecta de Jesús. Y entonces luego comienza a describir la lista. Pasemos al versículo. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. 29. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. La palabra de Dios es tremenda. Habla solita, ¿no? Tú la lees, la recibes y te das cuenta que Dios quiere sacar a las personas de sus cadenas. Pero para ello necesita la persona reconocer a Dios. Porque si no lo reconoce, ¿cómo pueden ser ayudados si Dios es el único que los puede ayudar? Porque de esos huecos profundos no se puede salir solo. Se necesita una fuerza superior que lo saque. Y esa fuerza se llama Dios. ¿Vamos bien? Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque el ángel, el primero del que estamos hablando, son tres, está diciendo: denle la gloria a Dios, denle la alabanza a Dios. Desechen toda esa idolatría. Tienen que concentrar su alabanza en Dios. Tienen que recibir el evangelio eterno. Este evangelio eterno que es el que los puede salvar. No hay otra forma en medio de tanta crisis, tanto caos, tanto castigo, tanta maldición que viene sobre la tierra, en esta gran tribulación que viene muy pronto, que nosotros no vamos a vivir, pero que el mundo sí vivirá. Cualquier persona que se quede y que escuche este mensaje debe saber que si quieren escapar de la condenación eterna y de ser separados eternamente de Dios, tienen que aceptar el evangelio eterno de Jesucristo y concentrar toda su adoración en Jesús. Y reconocer a Dios como el único que puede salvarlos y no darle adoración a la imagen que la bestia va a levantar.
Ese es el mensaje del primer ángel. El segundo ángel dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Estoy leyendo 14:8, muy bien, gracias Alejita. Ese es el mensaje que da el segundo ángel. ¿Y qué es Babilonia? En Apocalipsis, Babilonia no es específicamente una ciudad física, sino un sistema mundial, religioso, político y económico, que se opone a Dios y confunde a la gente. La palabra Babilonia viene de la palabra Babel. Si has leído la Biblia sabes qué es Babel. Cuando construyeron la torre de Babel, que Dios confundió sus idiomas para que ellos pararan de ejecutar esa obra que consistía en hacer una torre que subiera hasta el cielo. ¿Cuántos han leído la Biblia ahí, en ese pedacito? O sea, Babel significa confusión. Entonces dice: ha caído Babilonia. No voy a hablar más de este tema, voy a pasar al tercer ángel porque vamos a hacer una predicación de la caída de Babilonia, ¿ok? Que necesitamos hablar muchas cosas más para entender otras cosas. Entonces voy a pasar a lo que dijo el tercer ángel. Dice la palabra en el versículo 9: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, escucha, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Este es el mensaje más severo. Esta es la advertencia más fuerte de toda la Biblia contra la lealtad a la bestia, o los que deciden aceptar a la bestia o al anticristo, que es el nuevo orden mundial que se levantará en la tierra, como su líder, como su Dios. Porque cuando estudiamos acerca del anticristo vimos que él va a hacerse pasar por Dios. ¿Cuántos se acuerdan que hablamos de eso? Él va a usurpar ese lugar, se va a sentar en Jerusalén. Y entonces Pablo dijo allá en Tesalonicenses, cuando ustedes vean la abominación desoladora de la que habló Daniel, eso también lo dice Jesús en el Sermón del Monte de los Olivos en Mateo 24, está diciendo: si ven que ese señor se sienta allá y se hace pasar por Dios, entonces corran, aléjense, huyan a los montes y no se dejen marcar. El mensaje de estos ángeles es claro. Está diciendo: el evangelio eterno te salva. Adorar a Dios y ponerlo ahí como el centro de tu vida es lo que te va a sacar de ese periodo de tribulación. Pero también que no te dejes marcar para no entrar en el sistema del anticristo. En otras predicaciones anteriores hablamos de cuál es el sistema, ¿se acuerdan? De la marca que está en la frente, que está en la mano derecha, que ya la tecnología está lista para que eso pueda realizarse en el mundo, porque puede ser la implantación de un chip en la cabeza, no sé, en la mano, donde tú puedas pasar donde vas a hacer tu mercado y puedan simplemente leerte con una tecnología que lo permite, para que entonces puedas comprar y llevar a casa lo que necesitas, acceder a la salud, etcétera. Eso ya está dado. Hoy tú tienes un celular que tiene muchas prestaciones que, si analizas, ahí hay algo secreto, porque las 3 grandes bases de datos del mundo ya tienen toda tu información. Ellos ya saben cómo te llamas, de qué familia perteneces, tu nacionalidad. Ellos ya saben cómo es tu rostro, porque tu celular hace un reconocimiento biométrico, porque tú dices: uy, tan chévere, yo miro acá y solo con reconocer mi rostro se desbloquea el celular. Lo que no sabes es lo que hay detrás de todo esto. Están llevándose tu información, te están identificando. Porque cuando se ponga todo este nuevo régimen del anticristo, del último de los imperios, que ya lo hablamos, ¿se acuerdan? La 70 semana de Daniel. Cuando llegue todo esto, entonces ahí todas las personas serán identificadas en el mundo. Esto apenas es la antesala para que eso pase. Y ya todo está listo, ¿o no? Tienen tu huella digital, porque tú desbloqueas el celular con tu dedo, los ojos, la forma de tu rostro, todo. Entonces, si llega ese momento y alguien se quedó, no debería llevarse el celular. ¿Estamos? Es un adolescente que no puede durar 10 minutos sin el celular, mira, en su mano. Esto pues va a ser, digo yo, no sé, pero creo que es la plataforma para todo lo que la Biblia dice.
Nadie, dice la palabra, nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Y ya se ha dicho de varias personas que son grandes magnates, empresarios famosísimos en esta tierra, que todos le apuntan a una tecnología implantada para no tener que cargar objetos en la mano, para que si yo tengo en mi cerebro una implantación donde yo pueda tener una comunicación directa y ya no tener que escribir lo que quiero, sino que pueda leer en mi cerebro lo que yo quiero, entonces puedo ver a través de hologramas toda la información que necesito. O sea, ya no necesitas una pantalla acá, sino que la pantalla, ¿se acuerdan de Iron Man? Como que toda la información te puede aparecer así. Esas cosas pueden ser posibles, de hecho ya se está preparando para eso. Antes no se podía, ahora sí. El anticristo ya viene preparando camino, abriendo camino, porque Juan dijo algo clave. Juan dijo, el anticristo no está todavía en la tierra, pero el espíritu del anticristo sí. Entonces hoy en la tierra ya está ese espíritu del anticristo. Ya todo se está preparando, con mucho respeto lo digo, pero estos gobiernos progresistas, ¿qué son? La antesala del anticristo. Están acostumbrando a las personas a pensar, a aceptar muchas depravaciones con ideas románticas, con ideas políticas que enceguecen a los indoctos, a los que están ahí llevados por vientos de doctrinas, porque son débiles en sus razonamientos. Entonces cualquier cosa que les digan para ellos es fascinante y les encanta eso, tienen comezón de oír. Idolatran personas, idolatran políticos. Eso es absurdo. Si la Biblia dice que los reinos de este mundo están bajo el poder del diablo, adorar a un político es de las cosas más nefastas que puede hacer una persona. Con mucho respeto lo digo. ¿Tú crees que hay alguien de ellos que sea bueno? La política está llena de corrupción. Y ahora yo sé que no todos los políticos, hay personas que son chéveres y todo, y hay gente que lo quiere hacer bien, pero el mismo sistema les corrompe, el mismo sistema les obliga, es muy complicado. Yo conozco un pastor que se metió al Senado, ganó porque tenía una iglesia gigante y votaron por él, y duró 4 meses y se salió y dijo, no, yo no puedo seguir en esto, porque si sigo me toca vender todos mis principios, me toca hacer todo lo que contrario a lo que he predicado, y decidió entregar su puesto. Y me pareció muy valiente de su parte hacerlo, porque otros por amor al dinero no lo hacen. Y se atornillan ahí, se quedan ahí para poder seguir ganando mucho dinero. Entonces, todo lo que está pasando en esta tierra es la preparación para lo que viene, para que las personas entonces digan, claro, esta es la forma de hacer. Miren, no, mejor no digo eso, pasemos. Sí, porque es que comienzo yo a hablar acá de política y me estreso, no, mentira. Estoy predicando la palabra del Señor. Lo que pasa es que hay una relación directa con las profecías bíblicas con respecto a lo que está pasando en el mundo hoy. Lo que pasa es que la gente no lo ve. Pero eso es un adoctrinamiento. Y entonces creen en alguien y mienten. Es un espíritu de engaño. La Biblia lo llama apostasía, porque es algo demoníaco que cauteriza la mente de las personas y les enceguece, y no pueden ver todo, solo lo que quieren ver, y quedan ahí como si estuvieran atrapados en esa mentira. No te vas a dejar atrapar, tú eres un hijo de Dios, tú eres inteligente y tú no estás creyendo lo que dice este o lo que dice el otro, tú crees lo que dice la palabra de Dios. Y sí, claro, tienes que como ciudadano ejercer tu derecho al voto, hazlo con sabiduría, hazlo con los parámetros que la Biblia dice que lo debes hacer. Yo no te voy a decir aquí por quién votar, pero sí te voy a decir cómo votar, qué dice la palabra del Señor, qué debes tener en cuenta a la hora de ejercer tu derecho al voto. Por lo menos, yo no te estoy diciendo que haya gente que sea la maravilla, pero por lo menos no vas a votar por alguien que esté en contra de lo que dice la palabra del Señor. ¿Estamos? Muy bien. Pero ahora, eso es lo que dice el tercer ángel, y para terminar quiero entrar en este punto que les dije desde el principio, que es la resistencia y la esperanza de aquellos que se mantienen. En el versículo 6 de Apocalipsis 14 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces destaca el ángel la paciencia de los santos,
Porque para este entonces aquellos que están en la tierra soportando todo esto para poder salir victoriosos de la tribulación o de la gran tribulación, van a tener que ser muy pacientes. Jesús dijo: cuando ustedes vean que la abominación desoladora está allá en Jerusalén, corran a los montes, escóndanse, huyan y esperen, aguanten, porque pues a muchos matarán, van a tener que ser sometidos a torturas, cosas terribles por no entrar en el sistema del anticristo, pero pues no hay otra, les toca. Eso sí, Dios dice que habrá un poder sobrenatural en ellos para soportarlo. El Espíritu Santo les llenará de fuerza, porque el Espíritu Santo estará acá en la tierra, guardándoles y ayudándoles a soportar todo lo que está pasando. Sí habrá una ayuda, y si no fuese así, pues creo que todos se condenarían, ¿o no?, bajo la presión. Pero el Espíritu de Dios les pondrá un fuego y un poder interior para soportar, para no entrar en ese sistema, para decir: no, yo no me voy a dejar marcar. Yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador. Toda mi adoración es para Él y para nadie más. Y no voy a adorar la imagen de la bestia ni a la bestia. Voy a adorar a Jesús y voy a esconderme y lo que tenga que hacer, pero voy a permanecer y voy a aguantar y voy a revestirme de paciencia. Y cuando vengan, los encuentren y traten de matarlos o los maten o hagan tantas cosas, habrá algo en ellos, un poder muy grande para poder soportar todo lo que va a pasar y llegar allá cuando estemos reunidos en la mesa, en las bodas del Cordero, y cuando aprendimos eso, ¿no?, que llegan ellos, ¿no?, esa gran multitud de toda lengua y nación, van a ser parte y van a poder formar parte de ese grupo de los que venimos a reinar con Cristo 1000 años en esta tierra. Sí se puede. Por lo tanto, si tú, tú no te vas a quedar, digo. No. Nadie se va a quedar, ¿cierto? ¿Nos vamos con Cristo? A mí me gustaría que cuando Cristo venga estemos acá reunidos. Sería lindo, ¿cierto? Porque pues a mí me va a quedar más fácil mirar que estén todos. Si por allá hay un jueves a medianoche uno, y ahora ¿dónde está entre toda esta gente? ¿Dónde los busco? No, mentira, no sé cómo sea eso, pero imagínense que Dios nos encuentre así unidos, con hambre, con ganas de la palabra, recibiendo, llenándonos de Él. Nos vamos con Jesús. Pero el que se queda va a necesitar una paciencia especial. Y Dios dice que es bienaventurados aquellos que mueren en el Señor. Porque Él va a decir: muchos van a morir, muchísimos, pero serán bienaventurados. Porque cuando pues ellos van a morir y van a poner sus vidas como una ofrenda ante Dios, pero se levantarán en victoria y las obras de ellos seguirán con ellos, dice la palabra del Señor. Y entonces habla de esa palabra, la paciencia en griego es la palabra upomone con H, y lo que significa es resistencia activa. Entonces no significa simplemente esperar a que pase el tiempo, sino a tener una resistencia activa. Ellos van a tener que estar activos en medio de todo, también hablando de Cristo, predicando de Cristo con la gente que está. Por eso los van a perseguir, los van a matar, pero ¿qué importa? Mejor eso que ir al infierno una eternidad, ¿o no? Entonces, si muchas personas que nosotros conocemos no se van con nosotros como quisiéramos, por lo menos hagámoslos responsables de esta verdad, para que cuando ellos vean que era verdad lo que tú decías, sepan qué hacer. Y recuerda cuál es el mensaje de los ángeles: sepan siempre que es el evangelio eterno que los salva. 2, que la adoración es solamente para el Señor, para Dios, y que no van a adorar a nadie más. 3, que no se van a dejar marcar de la bestia, que no van a entrar en el sistema económico que se va a implantar en este último orden mundial, pero también que tienen que ser pacientes y estar ahí con una resistencia activa. Y lo último que te quiero decir hoy es algo que explotó en mi corazón cuando lo leí esta mañana. Nunca lo había visto así, pero te lo voy a mostrar porque me pareció poderoso. Dice ahí la palabra de Dios, muéstrame el versículo 12. El versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Di conmigo: la fe de Jesús. Para ese momento se necesitará la fe de Jesús. ¿Y qué es la fe de Jesús? Porque creo que todos los que estamos aquí pusimos nuestra fe en Jesús y creemos que Él es nuestro Salvador.
Y por la fe en Jesús somos salvos. Y por la fe en Jesús somos sanos. Y por la fe en Jesús somos libres. El tema es este. Todos aquí creo tenemos la fe de Jesús. Todos tenemos la fe en Jesús, pero no todos tenemos la fe de Jesús. Mira la diferencia. Una sola palabrita marca una diferencia enorme. ¿Qué es la fe de Jesús? Porque sí, tienes la fe en Jesús, pero tener la fe de Jesús, la misma fe que tuvo Jesús en esta tierra. Poderoso, ¿no? ¿Cuántos quieren esa fe? ¿Qué clase de fe tenía Jesús que le ayudó a resistir al diablo en el desierto? ¿Qué clase de fe tenía Jesús que en Getsemaní no se salió de su juicio cabal cuando sudaba gotas de sangre y no hizo su propia voluntad, sino que la sometió a la voluntad del Padre? Eso es una fe grande. Esa fe que en la cruz le permitió soportar la aflicción, el dolor. No maldijo a los que le dañaban, a los que lo mataban. Por el contrario, los bendijo, oró por ellos y le pidió a Dios que no tuviera en cuenta los pecados que estaban cometiendo. ¿Qué tipo de fe tenía Jesús? Que le dio poder sobre la muerte y se levantó de la muerte. Una fe más allá de lo que tú te imaginas. Es una fe que viene del Espíritu Santo. Porque la fe de Jesús consiste en lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. ¿Qué fue lo que sostuvo a Jesús cuando tenía que entregarse a la muerte misma? Su fe. Él tenía una fe que nos enseña el modelo, y es mirar lo que hay después. Él soportó la cruz porque vio el gozo que había después. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Y el Señor nos enseña aquí la fórmula. ¿Tú quieres tener la fe de Jesús? Porque la fe de Jesús va a ser necesaria para la gran tribulación, pero la podemos tener hoy también para vencer, para ser victoriosos en esta vida presente. Yo quiero la fe de Jesús. ¿Tú también? La fe de Jesús es cuando tú sabes que después de la cruz hay algo grande. Cuando sabes que esta leve tribulación momentánea producirá un más excelente y eterno peso de gloria en tu vida. Cuando sabes que después de ese problema que estás viviendo vendrán buenos tiempos y muchas bendiciones a tus manos. Que esta situación presente dolorosa es como una escalera que Dios te está poniendo para que llegues a un nivel más alto en lo que Dios quiere que hagas. Que esto no te va a destruir, que esto te va a elevar. Por eso, aunque todo esté al revés, puedes gozarte y puedes alegrarte. Y hay veces un cristiano de fe tiene su vida desbaratada, pero está sonriendo porque está confiando en un Dios que cuida de él. Eso se llama la fe de Jesús. ¿Y queremos tener esa fe o no? La fe que consiste en el gozo que está por lo que viene. Porque no le estamos creyendo a las circunstancias, sino al Dios que está con nosotros en medio de la circunstancia. La fe de Jesús. Esa fe la van a necesitar los que se quedan. Porque ¿de qué otra manera podrían resistir tanto dolor, tanto juicio? Pero si esa fe está disponible hoy para nosotros, ¿por qué no tenerla? Cuando Nicodemo llegó donde estaba Jesús, en Juan capítulo 3, Nicodemo le dijo: Rabín, que es maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. ¿Qué respondió Jesús? Tienes que nacer de nuevo. Poderoso. Qué misterio tan grande el que hay en esa frase. Porque lo que está diciendo este maestro de la ley que se llama Nicodemo a Jesús es: vienes de Dios, nadie puede hacer lo que tú haces, tiene que Dios estar contigo. Ninguna persona puede hacer todas esas maravillas que tú estás haciendo. Él fue de noche ocultándose para que no lo vieran seguramente, pero buscó al maestro y le dijo: tengo una gran pregunta, Jesús. Es que yo sé que vienes de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces. Y Jesús responde: tienes que nacer de nuevo. ¿Sí te das cuenta de la respuesta? Como diciéndole: si naces de nuevo, puedes hacer lo mismo que yo. Es que en Filipenses 2 dice que Jesús se despojó
de su gloria y de su poder. Y que vino a esta tierra en condición de hombre. Jesús no hizo todo lo que hizo con su poder. No, Él no usó su poder. Si Él hubiera hecho con su poder, entonces es trampa, porque pues es Jesús, es Dios hecho hombre. Claro, ¿cómo no? Él resucitó muertos porque pues es Dios en la tierra. Levantó al paralítico pues porque es Dios en la tierra. Pero Jesús dijo claramente, no, yo me despojé de mi gloria, yo me despojé de mi poder y vine a esta tierra en condición de hombre. Él nunca dejó de ser Dios, pero siendo hombre no usó su poder. Él dependió todo el tiempo del poder del Espíritu Santo. Por eso dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, y con ese poder voy a sacar a los presos de la cárcel. Con ese poder voy a liberar a los abatidos de su corazón. Con ese poder voy a darle vista a los ciegos. Es con el poder del Espíritu Santo. Porque le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Porque cuando una persona nace de nuevo, tiene el mismo espíritu que Jesús tenía. Y ahora con el mismo espíritu puede hacer lo mismo que Jesús hizo. Puede depender del mismo poder. Sí, tú no tienes poder porque eres un hombre, pero el poder del Espíritu Santo en ti hará que hagas cosas grandes que nunca te imaginaste que puedes hacer. Porque el Espíritu de Dios será el poder que necesitas para tener la fe de Jesús. Entonces la fe de Jesús no consistía en confiar en sí mismo, aunque pudo hacerlo porque es Dios. La fe de Él consistía en que tenía el poder del Espíritu Santo disponible todo el tiempo para que lo que Él creyera entonces se diera. ¿Por qué lo hizo así? Porque nos modeló la forma victoriosa que puede tener un cristiano en esta tierra cuando depende del poder del Espíritu Santo. Eso se llama la fe de Jesús. ¿Quieres tener esa fe? ¿Qué tal si te levantas de tu puesto un momento y adoras al Señor? Él está en este lugar. No le vamos a dar nuestra adoración a nadie más. No vamos a dar nuestra adoración a una estatua ni a un trabajo. No le vamos a dar nuestra adoración a nada ni a nadie más que a nuestro Dios verdadero. Y cuando tú lo entregas todo, no dejas nada para ti. Tú dices, Señor, mi vida es y será una ofrenda de amor ahí rendida a tus pies. Todo lo que viva en esta tierra lo quiero vivir con el poder de tu Espíritu Santo. Quiero estar tan lleno de ti, Señor, de tu Espíritu, que para mí sea fácil creer todo lo que tú me has dicho y que yo pueda ver entonces milagros. Cómo se manifiesta tu poder a través de mi vida. Porque así como el Espíritu de Dios estaba en ti cuando viniste a esta tierra en condición de hombre, ahora yo que soy un hombre puedo tener también el Espíritu que tú tenías dentro de mí. Porque tú lo dijiste claramente, les dejo mi Espíritu para que estén ustedes y con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí como hombres podemos tener el mismo poder, el mismo Espíritu y hacer lo mismo que hacía Jesús y siempre vencer y siempre ganar. Cuando las personas se queden acá después del arrebatamiento de la iglesia, necesitarán tener y confiar en ese poder, la fe de Jesús. Pero el mensaje para ti es hoy, iglesia, que hoy ya tú tienes ese poder y puedes disponer de ese poder. ¿Quieres la fe de Jesús? Levántale tus manos al Señor. Dile, Señor, yo lo entrego todo porque quiero más de ti.